Que se encuentren muy bien, que estén contentos en familia, todos en casita o no sé dónde estarán, ¿verdad? Pero donde quiera que se encuentren, que Dios los bendiga y pues estamos contentos de poder estar haciendo estos videos y pues recuerden de poderlos pasar a sus amigos, ¿verdad? Que Dios les ayude a todos ustedes para poder poner, pues enviarlos a sus contactos, a sus conocidos y pues esperamos que se gocen, ¿verdad? Acuérdense que Dios los ama y es lo que nos interesa, ¿verdad? De que Dios vino a morir por nosotros para darnos la salvación, así que es importante, ¿verdad? Todos los pensamientos de Dios, todo lo que nos ha puesto en su palabra, en la Biblia, y por eso estamos haciendo estos videos. Estudiemos juntos la Biblia para que conozcamos a nuestro gran Dios, poderoso, majestuoso, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Así que esperamos que lo disfruten y pues traigan a todos sus conocidos, ¿verdad? También díganles que ya vamos a empezar a estudiar la Biblia y que todos podamos disfrutarla, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Dios, que nos gocemos, ¿verdad? En su palabra, que disfrutemos todas las cosas que Él nos ha enseñado en su palabra. Así que pues miren, ya vamos en el capítulo 7 de Levítico. Pero no llevamos ni la 10ª parte. Todavía nos falta mucho, pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Poco a poquito, así como las hormiguitas, ¿verdad? Que llevan todas un poquitito, ¿verdad? A su casa, así nosotros, ¿verdad? De poquito a poquito ahí estamos llevando la palabra de Dios, así que pues no hay que desesperarnos, ¿verdad? Hay que seguir adelante y pues lo importante es que nos pongamos, ¿verdad? Es importante que usted se siente también y escriba ahí todo lo que escucha, y porque así es como le hago yo, ¿verdad? Siempre estoy escribiendo para que se me quede un poquito más la palabra de Dios, ¿verdad? Es recomendable que la escribamos también, que se siente un ratito, ¿verdad? Porque nos afanamos tanto en tantas cosas y el quehacer nunca se acaba. Siempre hay cosas que hacer y Dios dice que no nos afanemos tanto, ¿verdad? Que nos dediquemos más a conocerlo, a buscarlo, ¿verdad? Porque es importante conocer a nuestro Creador, el que nos hizo con sus manos, ¿verdad? Así que, pues bueno, empezamos ya vamos en el video número 93, ya casi 100, ya casi llegamos a los 100 videos. Y pues vamos a continuar con las leyes de los sacrificios, y también pues ya vimos en Levítico 6 las ofrendas expiatorias y leyes de los sacrificios. Así que vamos a continuar con las leyes de los sacrificios. Y pues, ¿cómo amaneciste, Virgilio? Bien. Acostado en ayunas. Otra vez. Otra vez. Pues sí. Como les dijimos la vez pasada, es que el tema que empezó en el capítulo 6, que es las ofrendas expiatorias, continúa en el capítulo 7, pero nosotros terminamos el capítulo 6 y dejamos el resto del tema de las expiatorias, lo dejamos para este video, que corresponde al capítulo 7 de Levíticos. Así que todo el resto del capítulo se refiere a eso específicamente. ¿Mandé? Se refiere a eso específicamente, a las leyes de las ofrendas expiatorias, las leyes y rituales que se establecieron en aquel tiempo. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Empezamos con un poco de estas leyes de los sacrificios. Dice en el 6:14, dice: esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar.
y tomará, es una ofrenda de harina esta. Entonces está dando detalles de lo que se va a hacer con esa ofrenda. Y, y así continúa. En el 27, 6:27, 6:26, el sacerdote que la ofreciere, o sea, el que ofreciere la ofrenda, que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Otro reglamento establecido para la ofrenda que se presentaba. Los sacerdotes tenían que comer una parte de esa ofrenda. Otra parte, cuando se trataba de harina, ellos la guardaban para ellos, la harina. Pero en este caso aquí está diciendo, esta ofrenda, dice, se tiene que comer allí, en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión. El atrio todavía es parte de un lugar santo. El atrio era el patio más grande que había alrededor del tabernáculo. Y era considerado un lugar santo. Allí se tenía que comer esa ofrenda. Dice, todo lo que tocare su carne, la carne de esa ofrenda, será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavará aquello sobre que cayere en lugar santo. O sea, tiene que lavarse el ropaje, la ropa del sacerdote que fue manchada con la sangre, tenía que lavarse allí en el lugar santo del tabernáculo, en el atrio. Pero está diciendo, así es de importante esta ofrenda. Dice, todo lo que toque la carne de la ofrenda será santificado. Entonces la sangre misma que salpica sobre la ropa del sacerdote es santificada por esa sangre. Entonces no puede usar esa ropa sin antes lavar la sangre para que pueda ser usada esa ropa por los sacerdotes, pueda seguir siendo usada por los sacerdotes. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. La carne a veces se cocía de la ofrenda, a veces se cocía y otras veces se quemaba en el altar o a veces fuera del campamento. Pero a veces se cocía, entonces cuando se cocía en olla de barro, la olla de barro era santificada, no podía ser usada para ninguna otra cosa, tenía que ser rota y tirada los pedazos afuera del campamento, en el basurero del campamento. Y si fuera cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. O sea, era así de extremo era. O sea, la vasija de bronce, bueno, es metal. No se va a romper el metal, pero se puede limpiar, lavar muy bien, y entonces sí se puede usar nuevamente esa vasija metálica de bronce. Dice, todo varón de entre los sacerdotes la comerá. La ofrenda que se está presentando, ya fuera cocida o de alguna otra forma, la podían comer los sacerdotes, nada más ellos. Dice, es cosa santísima. Dice, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. O sea, cuando se presentaba una ofrenda y se recogía la sangre y se ofrecía la sangre dentro del tabernáculo, esa ofrenda dice que no debía comerse. Esa ofrenda tenía que ser quemada por completo. Entonces son leyes que se van estableciendo respecto de diferentes cosas que tenían que hacer los sacerdotes y los levitas, ministros del pueblo de Israel.
Entonces en el 7 continuamos ese relato, esa serie de leyes que Dios está dando en lo referente a las ofrendas expiatorias que el pueblo presentaba. Entonces, continuando en el 7, pues antes de empezar, vamos a hacer oración, porque es lo importante, ¿no? Que el Espíritu Santo sea quien nos dirija y que el Espíritu Santo haga llegar este video a quien Él tenga decidido. Así que oremos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, aquel que tomó la iniciativa de llamarnos, de escogernos, de conocernos desde antes de la fundación del mundo, y que ahora pues nos hiciste, Padre, parte de tu familia, nos llamaste, nos has entrenado, nos has dado conocimiento, entendimiento de tu palabra. Reconocemos, Padre, que es tuya la iniciativa, reconocemos que eres tú el que tomó, el que hizo todo por nosotros, el que se ocupó no solo de nuestra vida, sino de nuestra salvación eterna, y reconocemos, Padre, que eres tú quien está a cargo de nuestras vidas, y por ti nos movemos, en ti nos existimos, y por ti vamos a ser llevados hacia el fin, hacia la venida de nuestro Señor Jesús. Gracias pues por habernos tenido en cuenta, Padre, y por haber tenido misericordia de nosotros. Que no fue por nada bueno que hubiera en nosotros, o algún talento especial, algún título de nobleza, nada de eso, sino que fue por tu pura misericordia, Padre, solamente. Nos escogiste, nos llamaste, y nos has traído a tu familia, y sigues, Padre, ayudándonos en nuestra vida diaria. Gracias pues por esta oportunidad, de estos videos, Padre, de estos mensajes que presentamos, esta exposición de tu palabra. Gracias que podemos hacerlo a través de este medio, de este video. Te pedimos que tú nos ayudes a presentarlo correctamente, y Padre, que no nos dejemos llevar por nuestros propios pensamientos. Que seamos congruentes con lo que dice tu palabra, y que aprendamos a guiarnos por ella en todo momento. Dirígenos pues, Padre, en este video, en el capítulo 7 del libro de Levíticos, y que pues veamos cómo todo tenía un simbolismo, todo tenía un propósito para enseñarnos algo, y que pues se cumplió toda esa enseñanza en la vida de nuestro Señor Jesús. Dirígenos pues, Padre Santo, y que también tu palabra, este capítulo que vamos a leer, nos lleve siempre en todo momento hacia la obra de nuestro Señor Jesús, y que en eso enfaticemos en todo momento. Gracias, Padre. Dirígenos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abran su Biblia en Levítico 7. Dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Tengo aquí de ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa la ofrenda de animales para expiación. Dice en Hebreos 10:4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, o sea, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí
que vengo, o sea, Cristo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, Cristo hizo la voluntad de nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Entonces acuérdense con lo que acaba de decir Gloria, ¿no? Acuérdense, el énfasis es a la sombra de lo que iba a venir en el futuro. Entonces esta es una sombra, lo que vemos aquí. Los sacrificios, el derramamiento de sangre, la muerte de los animales, todo era una sombra de lo que iba a venir. Se mencionan aquí, bueno, diferentes animales, ¿no? Se mencionan becerros, se mencionan carneros. Carnero es un macho de las cabras, pero que ya es adulto. Ya tiene su cornamenta formada. Es un carnero. Un cordero es un animal más joven. Normalmente cordero es desde que nace hasta 1 año. Después de 1 año ya es un macho adulto, ya se le considera un carnero. ¿Por qué? Porque es más grande. ¿También? ¿Mande? ¿Carnero también se le dice? Carnero es el macho adulto, el macho de las ovejas adulto. De las ovejas. Es el macho adulto de más de 1 año. El cordero es pequeño desde nacido hasta que tenía 1 año de edad. Todavía lo consideraban un cordero. Se menciona varias veces, ¿no? Entonces el cordero y la cabra son diferentes, ¿verdad? El cordero son de las ovejas, las cabras son de las cabras. De las cabras. O sea, eso tienes que entenderlo siempre. Cabra es una cosa, cordero y carnero y oveja es otra cosa. ¿Cordero y oveja no es lo mismo? No, la oveja es la hembra. El cordero es el macho. Las ovejas, o sea, cuando dice las manadas de las ovejas, se refiere a las manadas de las hembras. De las hembras. Porque eso es lo que constituía la manada. Solo hembras. El resto de la manada eran cierta cantidad de machos. Bye. Bendiga, mijo. Entonces no tenían un macho para cada hembra. Tenían un macho como para 20 hembras. Algo así. Entonces, si la manada era grande, bueno, tenían que tener suficientes machos que cubrieran a las hembras. Pero la mayoría del rebaño eran hembras, eran hembras de las ovejas o de las cabras. Prácticamente eran como, por decir, la 10ª parte eran machos. La 10ª parte del rebaño. Entonces están las ovejas, que son hembras, los corderos, que son machos jóvenes, y los carneros, que son machos adultos. En las cabras, bueno, las cabras son hembras. A los machos de las cabras les decían machos cabríos. En España les dicen como en México. A los machos adultos de las cabras, bueno, yo no me animo a decirlo. Porque se oye como es un disparate. En México es un disparate, pero en España es lo más común. Lo más común. Lo más normal. Ay, no. Decirle a un macho adulto la palabrita esa. Entonces, aquí está diciendo, la sombra era esto, el sacrificio de un animal y el derramamiento de su sangre. Lo que mencionó Gloria es la realidad, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso se le dijo así, Cordero. ¿Por qué?
miles de veces, millones de veces probablemente se sacrificaron corderos en el Antiguo Testamento y se derramó su sangre para cubrir el pecado del pueblo. De hecho, había un sacrificio continuo. Uno en la mañana, se sacrificaba un cordero en la mañana y uno en la tarde. Todos los días. Aparte venían otros sacrificios, como hemos estado viendo aquí en los capítulos anteriores y en este capítulo. Venían otros sacrificios que se agregaban al sacrificio continuo. Uno en la mañana, uno en la tarde y otro diferentes clases de sacrificios, hasta de palomas. Como les dije, se sacrificaban diferentes clases de animales. El becerro, el carnero, que a veces son los bueyes también. Y también había sacrificio de una vaca para hacer algo que, de una ceremonia que tenían que llevar a cabo. Pero eran esos, del ganado vacuno eran el becerro, el buey y la vaca. No cualquier vaca, era una vaca. ¿Según su pecado o según sus posibilidades? Era según el pecado, pero también según las posibilidades. Si era alguien que tenía muchas vacas, bueno, y su pecado era grave, tenía que presentar un becerro, y no era un becerro pequeño, era un becerro de por lo menos 1 año de edad. Porque daban una palomita también. Entonces, si no por eso estamos haciendo esa aclaración, ¿no? Entre los ganados vacuno era el becerro, o el buey, o una vaca. De entre los ovejunos era también una oveja a veces, muchas veces eran corderos y a veces también eran carneros, los machos adultos. Y entre las cabras, bueno, era la cabra, la hembra en ocasiones, y en ocasiones era un macho de las cabras. Y para los de menor posibilidad eran 2 tórtolas o 2 palominos, 2 tórtolas o 2 pichones. Y aún para los de menos posibilidad era una ofrenda de harina que llevaba, a veces llevaba aceite y a veces y también incluía incienso. Pero todo mundo tenía que hacer una ofrenda. Así todos tenemos que presentar nuestra vida como ofrenda a Dios, porque a Jesucristo, porque Él se ofreció como sacrificio por nosotros. Entonces, nuestra ofrenda a Dios ahora es nuestra sumisión a Él, nuestra obediencia al Señor Jesús, nuestra dedicación al Señor Jesús. Entonces todos tenemos algo que ofrecer al Señor Jesús. Pero porque Él nos ha dado ese privilegio, no porque nosotros lo merezcamos o lo hayamos ganado en alguna forma, no. Él nos dio ese privilegio de servirle a Él. Pues nada más por eso que estamos en la iglesia, porque nos dio un privilegio grande, servirle a Él. Así que esa es la ofrenda que nosotros presentamos. Y aparte nuestra santidad, que nos esforzamos, pero es Él el que nos da la fuerza, el poder para vencer el pecado en nuestra vida. Es Él el que hace eso por nosotros. Sí, nosotros luchamos, sí, nos esforzamos, y sí, pero a fin de cuentas, si no fuera por el Espíritu Santo, nada podríamos hacer, nada podríamos lograr, ningún pecado podríamos vencer. Entonces, todo esto son sombra de lo que había de venir. Entonces, continuamos con la lectura en el 6. Dice, todo varón, es la ofrenda que se acaba de mencionar acá arriba, la ofrenda la ofrenda expiatoria por la culpa. Dice,
cuando se presenta esa ofrenda, entonces los sacerdotes tienen que comer esa ofrenda allí en el atrio. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Por eso es que se debe comer en lugar santo, porque es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Esto le pertenece a ese sacerdote, él puede comérsela, porque eran varios hijos de Aarón. O sea, era Aarón y le habían quedado 2 hijos, pero esos hijos tenían familia, eran sacerdotes automáticamente. Entonces, todos ellos, los que nacieron de Aarón, eran sacerdotes por derecho. Y ellos eran los que sacrificaban, y cuando había que comer algo, ellos todos participaban en comerlo. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Aquí está otra ley. Cuando alguien ofrece holocausto, entonces la piel de ese holocausto, o sea, degollaban al animal, moría el animal, luego lo desollaban, o sea, le quitaban la piel. Y entonces la carne la partían y hacían lo que tenían que hacer con la carne, fuera quemarla, cocerla, comerla o quemarla por completo, ¿no? Sin comer nada. Pero la piel de ese holocausto, específicamente aquí dice que del holocausto, una vez que se le quita al animal, se la dan al sacerdote. El sacerdote le hace el trabajo de curtirla, limpiarle cualquier rastro de carne o resto de carne que le haya quedado, secarla al sol, etcétera, lo que le tenían que hacer. Y esa piel le quedaba al sacerdote para los usos que quisiera darle. Puede ser que para hacer sandalias, o para hacer, si era de un cordero, bueno, había los vellones, que eran como colchas gruesas con el pelo de la oveja, que eran muy calientitas para los días de invierno. El caso es que aquí Dios les está entregando a ellos la piel del holocausto para el sacerdote que ofreciere ese holocausto. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Traen esa ofrenda de cosas cocidas, de panes, de hojaldres, de tortas que se cocían en horno, se cocían en sartén o en cazuela. Entonces la traían al sacerdote, él tomaba una parte y la ofrecía en el altar y el resto era para él. Entonces mucha gente, por darles algo de pan a los sacerdotes, llevaba esas ofrendas y para eso le alcanzaba, tal vez llevaba esa ofrenda. Entonces el sacerdote tomaba una parte y la quemaba en el altar, y el resto era pan para el sacerdote. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca, o sea, amasada con aceite, la harina amasada con aceite o harina seca, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. O sea, los panes que les llevaban ya preparados, el sacerdote que la ofrecía, que quemaba una parte de esa ofrenda, a él le pertenecía el resto del pan que llevaban. Pero cuando presentaban la masa amasada con aceite de oliva, o la llevaban la harina seca sin amasar, entonces el sacerdote que la recibía ofrecía lo que tenía que ofrecer,
Pero el resto se podía repartir entre todos. No era de uno solo, era de todos. Entonces ahí están poniendo, ¿no?, las leyes respecto de estas ofrendas expiatorias. Verso 11. Tengo en el Levítico 7:7, dice: como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Y en Romanos 3:22-23 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay diferencia, todos hemos pecado. Y todos La salvación. necesitábamos un sacrificio. 11. Sí. En el 11 dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ya te dio hambre, ¿verdad? Con tanta comida. Desde antes de empezar. Sí. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Y pues dice en Levítico 7:11-12, ofrenda de paz sin levadura para dar gracias, o sin pecado, ¿verdad? Y en Colosenses 1:20 dice: y por medio de él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que solamente en Cristo tenemos la paz que sobrealcanza todo entendimiento. Y en Levítico 7:13 dice: ofrenda con levadura por acción de gracias de paz. O sea, la levadura porque como humanos pecamos, entonces somos perdonados, ¿verdad? Cuando venimos arrepentidos a Cristo. Y dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos quedamos en ¿dónde? 16. Uh-huh. Dice: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, al que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemado. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Y bueno, en Levítico 7:14-16 dice: ofrenda elevada o ofrenda voluntaria a Jehová. Dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y me pongo a ver así cuando estamos en alabanza, ¿verdad? Cómo estamos meciéndonos de un lado al otro, ¿verdad? Como
como pues estamos como elevando nuestro cuerpo, no nuestro cuerpo, elevando, ¿verdad? Todo la adoración a Dios, ¿verdad? Entonces es una forma de una ofrenda elevada a Dios, ¿verdad? Una ofrenda voluntaria. ¿Qué sigues? Cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Es lo que hoy se acepta comúnmente, ¿no? Que tenemos que estar en movimiento. Entonces, no es que tengamos que estar como tablas, ¿verdad? Como pingüinos. Pero el moverse es costumbre actual, moverse en el servicio de adoración a Dios. Al estar cantando, nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque la música inspira de esa manera. Hay música que inspira a adorar a Dios. Hay música que inspira a amar a la esposa. Hay música que inspira a honrar nuestra patria. Hay música que inspira a muchas cosas buenas. Hay música que inspira a lo malo. Desgraciadamente, así es. O sea, música que está creada normalmente por alguien que está corrompido. Entonces, esa música inspira a lo malo. Entonces, los judíos cuando están en oración en el lugar de los lamentos, en el muro de los lamentos, están moviéndose continuamente, están orando, traen su talit, su gorrito, su sombrero y vestidos, no es costumbre, vestidos de esa manera, ¿no? Su saco negro, su pantalón negro y cubiertos con su talit y están orando y están haciendo esto como frenéticamente. No sé. Entonces, ¿eso qué? ¿Los hace más santos? No. ¿Hace que su oración sea mejor que la nuestra? No. ¿Hace que ellos sean más devotos de Dios? No. El vestirse así ni siquiera era costumbre de los judíos de los tiempos del Señor Jesús, ni antes ni después del Señor Jesús. Y ese movimiento no lo hacían los judíos de los tiempos del Señor Jesús. Nadie lo hacía. Eso es una costumbre que vino siglos después entre los judíos de Europa y de Europa oriental o algo así. Entonces, nada de esas cosas nos hace más santos. El movimiento no nos hace más santos. El movimiento, no nos eleva a ninguna parte. Lo que nos eleva a Dios es la comunión con el Espíritu Santo. Eso nos eleva a Dios. Las cosas que hagamos físicas aquí en la tierra, lo que nosotros le damos un valor espiritual o un valor especial, no. Lo que nos eleva a Dios es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Podemos movernos? Sí, si queremos. Podemos, mecernos mientras cantamos con el ritmo de la música, sí. Si queremos hacerlo, no estamos privados, no lo prohíbe Dios en ninguna parte. Pero la comunión estrecha con el Espíritu Santo es la que nos eleva constantemente a Dios. No nada más, ¿perdón? Eleva la voz. No nada más en el momento de la alabanza. Lo que nos eleva a Dios constantemente, andando en el trabajo, a los jóvenes estando en la escuela, al ama de casa estando en casa, lo que nos eleva a Dios es la comunión con el Espíritu Santo.
hay gentes que creen que con algunos instrumentos se elevan más a Dios. Banderas, panderos, cosas así. No, eso es algo para alegrarnos, pero no nos eleva más a Dios. Lo que nos eleva a Dios es la comunión del Espíritu Santo. Y estoy haciendo el énfasis porque es importante que entendamos que es por el Espíritu Santo que llegamos a la comunión con el Padre. Porque el Espíritu Santo es parte de la divinidad. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo aquí en la tierra, estamos teniendo comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, nada de lo que hagamos que sea físico nos eleva más a Dios. Algo que nos puede elevar más a Dios, acercar más a Dios, es ayudar a los pobres. El apóstol Pablo dijo, ¿quieren seguir una religión? Ok. La religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Cuando habla de huérfanos y viudas en sus tribulaciones, está diciendo o jóvenes huérfanos o niños huérfanos y mujeres viudas que no tienen sostén de nadie, que son pobres. El Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, ¿quiere usted hacer algo físico que le acerque a Dios, que lo ponga en comunión con Dios y con el Espíritu Santo? Bueno, empiece por ayudar a los pobres, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Nosotros tenemos 3 niños a los que estamos patrocinando. 3 niños. Empezamos a hacerlo desde hace ya varios años, 2012. Entonces, les estamos enviando una ayuda constante todo el año. Pues no podemos ayudar a todos los pobres del mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué más quisiera yo o nosotros que pudiéramos hacer ese trabajo? Pero es imposible. Es un trabajo que no se va a acabar. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Entonces Él está diciendo, siempre va a haber pobres en la tierra. Y lo dice, y cuando quieran les podrán hacer algún beneficio. Pero Él dice, pero a mí, aquí en mi carne, físicamente no me van a tener siempre. Algún día me voy a ir. Entonces, a los pobres siempre los tendrán. Ayúdenles cuando tengan, siempre que tengan la oportunidad. Entonces, eso es algo físico. Llevarles comida, llevarles ropa, llevarles cobijas, llevarles zapatos, medicinas. Eso es algo físico que sí nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo aprueba. Pero las demás cosas que hacemos, que le damos algún valor espiritual, no, en realidad no. Solamente algo físico que sirva para ayudar a alguien más, que nos salgamos de nuestro propio confort para ir a ayudar a alguien que necesita de lo más básico. Entonces, banderas, pues, se ven bien, nos alegran. Danzas en la iglesia, se ven bien, nos alegran. Nada más que no sean como los de la iglesia de allá de Monterrey, una iglesia donde las danzarinas están con leotardo. Ay. Supuestamente alabando a Dios. Bueno, quién sabe, los hombres están dando un taco de ojo ahí.
Eso no es agradable a Dios. O sea, que vaya una mujer y enseñe más de lo que debe enseñar. O sea, no que deba enseñar algo, sino que pues, las costumbres de hoy son las de fuera de la iglesia, se están colando dentro de la iglesia. Es una mujer que moviéndose en el trapecio en medio del templo. O sea, eso solo se veía en los cabarets, en las cantinas, en los bares. Eso no se veía en la iglesia. Entonces las mujeres que son recatadas, bueno, van cubiertas, van cuidando de su templo, que es su cuerpo. El hombre que ha sido santificado tiene que cuidar sus ojos, porque por ahí entran muchas cosas malas. Decía San Agustín, porque había sido, antes de convertirse, había sido un hombre promiscuo, un hombre entregado a los placeres mundanos, al tomar, a comer exagerado, a tener mujeres como amantes. Y tuvo varias, muchas, no sé cuántas. Pero cuando se convirtió, todo ese ¿cómo se dice? Desenfreno lo vivió en una ciudad que era conocida por el que abundaba el pecado, como Las Vegas. Entonces él vivió allí en esa ciudad y allí se corrompió completamente, y después de la muerte de su madre se convirtió. Regresó a su ciudad donde había vivido y donde murió su madre, y allí se convirtió. Entonces, en ese tiempo era la iglesia católica y él se convirtió en un sacerdote católico, pero era un hombre bien centrado, un hombre bien sobrio en cuanto a los placeres mundanos. Y en una ocasión que regresó a la ciudad donde él se había corrompido, lo reconoció una de sus amantes. Lo reconoció y le habló. Cuando él voltea y la ve, se da la vuelta y se va. Y ella lo seguía. Agustín, soy yo, no me reconoces, Agustín. Agustín, soy yo. Y él le dice, sin voltear, le dice, sí, ya sé que eres tú, pero yo ya no soy yo. Y se fue. ¿Por qué? Pues ya no era él. El hombre que esa mujer había conocido ya no era él. Había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, él sabía que a través de la vista podían entrar muchos pecados. Y él hizo la comparación, diciendo, no podemos evitar que venga el pecado sobre nosotros. No podemos evitarlo. Porque vemos algo de repente y viene un pecado. Pero él lo comparaba diciendo, yo no puedo evitar que un ave se pose sobre mi cabeza. O sea, no puedo evitar que venga un pecado y lo vea yo y sienta la atracción por ese pecado, el impulso por ese pecado. Entonces yo no puedo evitar que un ave se pose sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga nido sobre ella. O sea, yo veo algo y sí, me provoca hacia un pecado. Pero si me quedo con ese pensamiento y lo acaricio y le doy vueltas en la mente, entonces ya caí en el pecado. Ya el pecado me envolvió y me contaminó y me hizo caer en el pecado. Pero sí puedo evitar que haga nido en mi cabeza. Bueno, lo que está diciendo es que no debo retenerlo aquí. Aquí es donde se luchan las batallas del cristiano. No debo retenerlo en mi mente, en mi cabeza. Debo espantar esa ave
que se posó sobre mi cabeza. Entonces, culpa siempre va a haber, pecado siempre va a haber, atracciones, cosas, va a haber enseñanzas que se quieren colar en la iglesia y que no son correctas. Pero como les digo, o sea, de las cosas físicas que ahora se usan, se les da algún valor espiritual, muchas de ellas o todas, no sé, no tienen ese valor que se les quiere dar. Movimientos, no está prohibido. Muévase si lo siente, muévase. Alégrese con la música y el canto. Cante a todo pulmón si puede o si quiere. Pero reconozca que esa alabanza va para Dios, el autor de nuestra salvación. Reconozca esas cosas. Lo demás es físico, que no necesariamente tiene un valor espiritual. Nos estamos yendo muy lejos, ¿verdad? 16, verso 16. Hasta ahorita hemos visto que está la víctima o el sacrificio por la culpa, aquí en el capítulo 7. Desde el principio del capítulo 7, en el verso 1, se dice la ley del sacrificio por la culpa. Después, más adelante, dice el sacrificio por el pecado. Dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. En el 11 dice, y esta es la ley del sacrificio de paz. Es otra ley que se estableció para el sacrificio de paz, los que traían sacrificios de paz, que habían recibido algún favor o habían sido perdonados o se sentían que habían sido perdonados o algo, entonces traían un sacrificio de paz por acción de gracias a Dios, por haber sido liberados de alguna forma o en alguna cosa. Luego dice en el 16, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, o sea, alguien que no haya sido liberado de nada, que hasta donde él sabía no tenía ningún pecado que confesar, que no tenía ninguna culpa que confesar, que no tenía nada, era un voto que hizo a Dios o un sacrificio voluntario. Llegaba con el sacerdote y le decía, traigo este sacrificio. Oh, ¿y por qué causa lo traes? No, es solamente por voluntario, quise traerlo. Bueno. O es un voto que hice. Yo hice un voto, no un pacto, un voto. Yo dije a Dios, Padre, pues las condiciones del clima están mal, están favorables, pero permite que esta siembra que yo tengo se dé bien. Y cuando termina la siembra y la siega, el hombre ve que lo que él pidió se logró. Tuvo buena cosecha, a pesar de lo que hubieras visto él como un problema. Entonces dice, tú hiciste que saliera bien mi siembra, yo te voy a ofrecer el voto que hice. O simplemente un voto, me voy a dejar crecer el pelo, voy a hacer un voto de nazareo, y era no comer cosas de la uva y dejarse crecer el pelo sin cortárselo por un año o el tiempo que haya decidido la persona. Entonces hice voto, hoy cumplí mi voto, vengo a pagar, traigo una ofrenda por el voto que cumplí.
Y era costumbre entre los israelitas hacer esa clase de votos. Entonces, aquí está otra ley para otra clase de sacrificios. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. O sea que podía comerse ese día que se presentaba el sacrificio, y al día siguiente si quedaba algo, lo podían comer los sacerdotes. Pero si de ese sacrificio todavía quedaba para el siguiente día, ya no se podía comer. Era obvio, ya había mucha bacteria sobre esa carne. Entonces tenía que ser quemada. O sea, era demasiada la bacteria que tenía. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Así de grave era la situación de los sacerdotes, que no podían comer del sacrificio de paz en el tercer día. Solamente el primer día, el día que se ofrecía, y al siguiente, pero no al tercer día. Entonces, esa persona tenía que limpiarse en realidad a sí misma de la falta que había cometido. Si se comiera de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciera, no. El que ofreciere esa carne, el que haya ofrecido esa carne, que diga, bueno, todavía quedó de esta carne, no le va a ser aceptada esa ofrenda. Esa ofrenda va a ser abominación, y la persona que coma de esa ofrenda, porque sí, obviamente se la puede comer y no necesariamente le va a hacer daño, pero Dios dice que esa ofrenda, esa carne, ya tiene demasiada contaminación en ella, y la persona que lo come, aunque no le haga daño, esa persona va a llevar pecado por eso que hizo, por haber comido de esa carne en el tercer día. Dice, y la carne que tocare alguna cosa inmunda, o sea, tú llevas una ofrenda de carne, pero de repente al pasar por algún lugar tocó algo inmundo, bueno, la carne es inmunda, es contaminada. Dice, no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, o sea, la carne que se ofrece, que no fue contaminada por algo inmundo. Toda persona, todo entre los sacerdotes, la pueden comer. Dice, pero la persona que comiera la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Aquí yo entiendo que está hablando de que la van a ejecutar a esa persona. Hay quienes han dicho que la van cuando dice cortada de su pueblo, que se refiere a que va a ser expulsada del pueblo. Hay quienes han dicho eso. Pero hay quienes dicen que no, que lo que se refiere es que va a ser cortada, su vida va a ser cortada del pueblo por haber pecado de esa manera. ¿De qué manera? Dice, pero la persona que comiera la carne del sacrificio de paz, la carne del sacrificio de paz, esa persona es la que va a ser cortada de su pueblo, que no le corresponde comer esa carne. Se supone que esa carne se debe quemar toda.
Entonces, si alguien come de ese sacrificio de paz, será cortada del pueblo de Israel. No sé ustedes qué piensen, o sea, ustedes deciden a qué se refiere, que será muerta o que será expulsada del pueblo. Entonces, ahí está para que ustedes mediten en eso. Estando inmunda, o sea, esa es sobre todo la clave. Pues el sacrificio de paz lo pueden comer los sacerdotes, pero estando limpios. Pero si alguno la come estando inmundo, esa persona será cortada del pueblo. 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Lo que está haciendo referencia aquí es lo que yo leí en el 20. O sea, de esta manera puede estar un hombre contaminado. ¿De qué forma? Si tocó alguna cosa inmunda, o alguna inmundicia de hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda. Esa es la forma en que te puedes contaminar, que te puedes contaminar. Y si comes de la carne del sacrificio de paz en esa condición, la pena es que serás cortado del pueblo. 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Ahí está haciendo una referencia pues a las reglas que se han descubierto hoy, las reglas de salud, las reglas de alimentación. Que si comes demasiada grasa saturada, demasiadas grasas de animales, bueno, te va a afectar tarde o temprano. Incluso comer demasiada carne va a afectar a la persona a la larga. Entonces, cuando dice aquí ninguna grasa de animal, de ninguna clase, de los que se ofrecen a Dios como sacrificio, o de algún animal que murió y tú recogiste la grasa, dice, la dispondrás para cualquier otro uso, pero no para comer. De lo arrebatado para las fieras, ¿no? Le quitaban la grasa, pero la carne no se podía comer. Entonces Dios está diciendo, esas grasas me pertenecen a mí, las quitarás del animal del sacrificio y las ofrecerás en el altar. A nosotros nos causa colesterol. Colesterol y gota y no sé cuántas cosas más. Enfermedades. Ojos saltones. Entonces, ellos les tenían prohibido, los judíos, comer grasa. Y creo que esta costumbre aún hasta hoy sigue. Dice, porque ¿lo leíste el 25? Sí. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. O sea, si te atreves a comer de esa grosura que Dios prohibió, es una prohibición de Dios, no la coman. Si te atreves a comerla, serás desechado del pueblo o serás ejecutado. Continuando con el 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias.
hay lugares donde se sacrifican animales, pero no los degüellan. Los cuelgan, los ahorcan. Como en una ocasión, en un documental, se vio ahí una tribu en un lugar por allá del Asia, ahorcando a un toro enorme, bien bonito el toro. Lo amarraron del cuello y lo jalaron por encima de una horqueta que estaba más alto que el toro, y entre todos lo fueron jalando y jalando y jalando hasta que quedó parado en dos patas y no lo pudieron levantar del suelo, pero quedó colgando así hasta que murió. Entonces toda la sangre quedó en el animal. Y después de que ya quedó la sangre dentro del animal, el animal ya estaba muerto, lo descuelgan, lo desollan, le quitan la piel y reparten todo el animal, todo el toro, entre todo el pueblo. Un pedazo de carne a cada uno, pero esa carne llevaba la sangre. No toda, claro, pero llevaba la sangre en la carne, cada persona. Así que acostumbraban así comer esa carne con sangre. El pueblo de Israel, Dios les dijo, ninguna carne con sangre comerán. Ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Esa es otra ceremonia que se tenía que hacer. Había que recoger toda la grasa y quitar el pecho de la ofrenda. Y se presentaba eso como el pecho dice, mecido. Dice, y la grosura, bueno, nomás voy a leer el 31. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Entonces se quitaba toda la grasa, se le quitaba el pecho a la víctima, se ofrecía el pecho como ofrenda mecida, que era lo que hacían, ¿no? Levantarla a Dios y mecerla en señal de que la habían presentado antes a Dios, el autor de todo su bien, el que les proveía, el que les daba de comer. Que acuérdense lo que dijo Dios, los levitas no tendrán parte ni herencia ni heredad en el pueblo, yo soy su heredad. Entonces por eso la presentaban ante Dios, es tu herencia, Padre, que nos has entregado a nosotros. Y ellos se quedaban los sacerdotes se quedaban con esa ofrenda, el pecho, y ellos la comían. Pero la grasa que le habían quitado a ese sacrificio, toda la grasa, no sé, kilos seguramente, a arder en el altar. Y una vez puesta sobre el fuego ardía, pero aventando chorros de lumbre, porque es la grasa, es aceite, es algo grasoso que arde con facilidad. Entonces 32. En Levítico 7, 26 al 27 dice, no se comerá sangre. Y en Hechos 15, 28 al 29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis,
bien haréis pasarlo bien, dice. Es la carta que envió Jacobo junto con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Entonces, después de una discusión grande que hubo entre los judíos, los fariseos que habían creído y los gentiles, y Pablo y Bernabé que discutieron con estos judaizantes, se hizo un concilio en Jerusalén y discutieron mucho. Al fin Pedro dijo, no, Dios les dio a los gentiles el Espíritu Santo como a nosotros, nos los dio al principio. Y no les pidió nada. Entonces, ¿por qué les imponen a los gentiles un yugo, dice Pedro, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, hemos fallado en la observancia de todas estas leyes del Antiguo Testamento. Nuestros padres y nosotros hemos fallado. Entonces, si hemos sido justificados, si ellos fueron justificados por la fe así como nosotros, entonces no les impongamos ninguna otra carga. Y Santiago estuvo de acuerdo con el pastor de la iglesia en Jerusalén, de la congregación de Jerusalén. Estuvo de acuerdo. Y les enviaron una carta a los gentiles y les dijeron, no se preocupen por nada. Lo que creyeron es correcto. Lo que les enseñaron Pablo y Bernabé, estoy parafraseando, ¿ok? Lo que les enseñaron Bernabé y Pablo es correcto. Dice, no tienen que llevar ninguna otra carga. Lo único que les pedimos es que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es lo único que les pedimos. Si lo hacen, será bien para ustedes. Después Pablo corrigió y dijo, de todo lo que se vende en la carnicería, compren y coman. Ya si después les dicen, este animal es un animal especial, fue sacrificado a Zeus, entonces díganle, muchas gracias, no quiero de esa carne. Pero dice Pablo, dice, de todo lo que se vende en carnicería, compren y coman sin tener ninguna duda en su cabeza. Porque el ídolo no es nada. No es nada, no es Dios, no tiene vida. A donde quiera que va lo tienen que llevar cargando al ídolo. Entonces, coman de lo que se venda. Pero si alguien presume que dice que esto fue sacrificado a Zeus, a Apolo, a la diosa Hera, a Diana, a lo que fuera, entonces díganle, muchas gracias, de esa carne no quiero. Entonces, ahí está diciendo Jacobo, todavía eso es vigente, todavía está vigente. De lo sacrificado a los ídolos estaba vigente todavía. Si tú ves que sacrifican un animal a un ídolo y luego quieres comprarte esa carne, no, está vigente el mandamiento, no puedes comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero si vas a la carnicería y allí hay animales que fueron sacrificados a ídolos, no preguntes, compra y come. Si te dicen que fue sacrificado a ídolos, entonces sí, abstente. No compres ni comas de esa carne. Todavía estaba vigente el acto de no comer carne con sangre. Ahí les dicen que se abstengan de sangre, que no coman carne de animales que fueron ahorcados, tampoco de esa carne. Y luego les dice, lo que más común se practica hoy en este día entre las naciones gentiles alrededor de nosotros, donde ustedes están viviendo, es la fornicación. Absténganse de fornicación. Entonces eso fue lo que les dijeron a los gentiles. De eso es lo único que les pedimos. Si bien lo hacen, bueno, si lo hacen, bien haréis. Entonces
está vigente todavía. No comas carne con sangre, no comas carne de animal ahorcado, abstente de fornicación. Y voltea usted alrededor y nada más dése cuenta de cuánta fornicación hay a nuestro alrededor hoy. Entonces, todavía está vigente eso, sí. Abstengámonos de esas cosas. Amén. 33. 33 me toca. Ujú. El que de los hijos de Aarón, No, el 32. y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Okay. Ahí está diciendo dos cosas, ¿no? El pecho era mecido, o sea, se presenta ante Dios y se mece. Al menos es lo que, lo que he visto, es lo que algunos pastores nos han dicho. Se presenta la ofrenda y se mece, y el sacerdote la recibe como porción suya. Pero el sacerdote que ofrece el sacrificio, él recibe una porción aparte, la espaldilla. ¿Han probado, han comido la espalda, el lomo de los animales? Es de la carne más blandita que tiene un animal. Claro, hay otros cortes que también son muy blanditos. Hay otros cortes que son muy blanditos, pero ese corte, el lomo del animal, que tiene dos en realidad, uno por cada lado de la columna, el lomo es de las más blanditas carnes que tiene el animal. Entonces Dios la escoge esa como porción del sacerdote que ofrece la ofrenda de paz. Y él la recibe para él, y no sé si también para su casa, porque también de esas cosas comían sus familias. Dice, y el sacerdote, sí, dice del 34, léelo otra vez, 34. Dice, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Entonces, para Aarón y sus hijos. Una es la ofrenda mecida, que se tenía que mecer, la otra es la ofrenda elevada. Lo levantaban hasta cuán largos eran sus brazos. Entonces era para Aarón y sus hijos. Continuando en el 35. Déjame leer aquí en Levítico 7, 29, 34 al 35. Dice, sacrificios de paz, el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por su amor. Amén. ¿Ya? Sí. Dice el 35, esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen la ofrenda, la porción, que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. O sea, era algo que tenían ellos por derecho divino, que se les tenía que entregar, que después, bueno, los abandonaron y los obligaron a buscar su propio, modo de vida.
a los sacerdotes y levitas. Pero siempre hubo un regreso, ¿no? Regreso a la fe, y de nuevo se les entregaban las ofrendas a los sacerdotes y levitas. El diezmo a los levitas, las ofrendas a los sacerdotes. Y entonces dice en el 37, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Aquí está haciendo un resumen. Esto incluye todas estas cosas, todos estos sacrificios que se deben presentar a Dios. Esta es la ley para el holocausto, la ley para la ofrenda, la ley del sacrificio por el pecado, la ley del sacrificio por la culpa, la ley de las consagraciones y la ley del sacrificio de paz. Todas estas leyes se tienen que observar. Son leyes específicas y rituales específicos que se tenían que seguir. Entonces, ¿cuál es el ritual que seguimos hoy? Pues el ritual que seguimos hoy es reconocer a Jesucristo como el sacrificio por nuestro pecado, el que derramó su sangre, el que fue destrozado prácticamente por los latigazos que recibió. Entonces, ese es el sacrificio de todos los sacrificios, el holocausto, lo que dice aquí, Jesucristo es el holocausto, es la ofrenda, es el sacrificio por el pecado, es el sacrificio por la culpa, es el sacrificio de las consagraciones y es el sacrificio de paz. Él es todo. Entonces, ¿de qué manera nos acercamos a Dios hoy? A través del sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Porque si no hubiera resucitado, no nos podemos acercar al Padre. Pero Él dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque está resucitado. Entonces, ¿necesitamos derramar sangre hoy de animales? No. ¿Necesitamos toda esa clase de sacrificios que había antes? No. Se ofreció una vez y para siempre el sacrificio completo, el sacrificio perfecto, la sangre preciosa de un ser inocente, un ser que nunca pecó, un ser perfecto que no tuvo culpa de nada. Y esa sangre se ofreció por el resto de nosotros que somos pecadores. Así que para acercarnos a Dios ya no necesitamos de eso. Nada, en ninguna forma. Los sacrificios ahora que presentamos son los sacrificios del corazón, que son aprobados por Dios. Sacrificas de tus bienes para ayudar al ministerio de la iglesia. Sacrificas de tus bienes para ayudar a los pobres. Sacrificas de tus bienes para ayudar a tus hermanos necesitados. Sacrificas de lo que tú tienes, de tus bienes son tu vida, porque te costaron trabajo. Amén. Sacrificas de tu tiempo para ir a visitar a alguien. Tu tiempo es tu vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos cierta cantidad de años para vivir aquí en la tierra. Y se nos va a acabar ese tiempo. Entonces, nuestro tiempo es nuestra vida. Nuestros bienes son parte de nuestra vida también porque trabajamos para conseguirlos. Y cuando compartimos de eso, estamos compartiendo nuestra vida con alguien más, con alguien que está en necesidad. Terminamos el capítulo 7. Bueno, pues
espero que se hayan gozado de la palabra de Dios y que recuerden de no dejar de congregarse, porque ahí viene otra vez el tiempo de otra vez más virus, más enfermedades, más cosas, ¿verdad? Y pues aprovechen el tiempo, ¿verdad?, de poder congregarse. Si usted vive en Hesperia, pues nosotros fuimos a esa iglesia en Hesperia, se llama Centro Cristiano Life. Y tú puedes ver la dirección. La dirección en Hesperia es 18623 18623 Main Street en Hesperia, California 92345. 2345. Sí, en Hesperia es así. Entonces el servicio era a las 11. Es a las 11:30. A las 11:30. Los domingos. Los domingos. Y también, pues ahora estamos en Barstow. Le enseño ahí porque no traigo el... Pero es la iglesia del Nazareno en Barstow. Y bueno, eso lo puede buscar allí, la dirección en Google. Es la iglesia del Nazareno en Barstow. Los servicios son a las 10 de la mañana los domingos. Así que si usted vive en Barstow, pues véngase también a la iglesia, ¿verdad? No debemos de dejar de congregarnos, así que hay que ir a adorar a Dios, a darle gracias por sus misericordias, por su amor, por todas las cosas que Él nos ha dado, ¿verdad? Así que no deje de congregarse. Entonces, ¿sí? Se va por aquí, da vuelta aquí a la izquierda, luego a la donde está el derecha. arbolito, donde está el perrito. No, pero ahí lo busca en Google, ¿verdad? Disculpe, nos faltó. Estamos congregándonos ahí, pero no tenemos escrita aquí la dirección. Pero allí yo lo busqué en Google y rápido. Así en Google aparece. Nomás buscan Iglesia del fácil. Nazareno Barstow y ahí lo lleva. Amén. Amén. Bueno, pues que tengan un día súper, mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Vamos a comer. Vamos a comer. Hasta pronto. Bendiciones.